Mujeres y su palabra, qué gusto estar con ustedes en un nuevo día, un nuevo tiempo de estudio bíblico, de lectura de la palabra. Yo no sé cuántas de ustedes están tan agradecidas por el Señor por estos momentos en los que aprendemos tanto de Él. Si vemos hacia atrás, desde que iniciamos el libro de Génesis hasta el punto en el que nos encontramos hoy, cuántas promesas, cuánta revelación, cuánta fortaleza, cuánta guía a través de la lectura bíblica hemos recibido semana a semana. Es impresionante. Nuestra vida definitivamente no es la misma desde que hemos aprendido a obedecer la palabra de Dios. Y yo sé que no somos perfectas, pero que día a día a través de su palabra podemos conocer lo que hay en el corazón de nuestro Padre Celestial y nos acercamos a ser mujeres conforme a su palabra, conforme a su corazón. Así que ore conmigo y dígale al Padre Celestial, gracias por este nuevo día, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Yo te pido que tomes el control de este tiempo, que nos guíes, que nos direcciones, que hables a nuestro corazón de una manera especial, que nos direcciones a través de cada uno de estos versículos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Versículo 16. Jesús anda sobre el mar. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iban. Versículo 22. La gente busca a Jesús. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al mar, donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor.
Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Jesús, el pan de vida. Versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo, y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Y Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Versículo 60, palabras de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende. Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero
El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Bueno, estos versículos Juan habla muy fuerte y se expresa muy fuerte en este capítulo 6. Primeramente nos encontramos con, como les decía, en esta transición donde pasan de multitudes que siguen por lo que reciben de Jesús a discípulos que permanecen por quién es Él. Vemos en el contexto cómo hay una multitud con una necesidad física. Están en el monte al que ascendió Jesús. Se encontraba al este del mar de Galilea, una zona conocida como los Altos del Golán. En el versículo 3, la alimentación de los 5,000 es un milagro icónico. Este milagro icónico que registran todos los escritores de los evangelios. Está en Mateo 14:15, en Marcos 6:35, en Lucas 9:12 y ahora en Juan capítulo 6. Vemos que habían poco en manos humanas, pero suficiente en las manos de Jesús. ¿Por qué? Porque como lo vimos en los otros evangelios, Jesús no necesita abundancia, Él necesita disposición. Lo que tienes no es poco, lo que tienes, mujer, es la semilla con la que Jesús va a producir una multiplicación. Y esto es muy especial, esta alimentación de los 5,000, porque aunque es un milagro que lo hemos estudiado en todos los evangelios, vemos cómo Jesús siempre tiene algo que hacer en nuestra vida. Lo poco en nuestras manos se vuelve suficiente en las manos de Jesús. Y Juan no lo presenta solo como un milagro, sino como una señal. Semeión es la palabra en hebreo y apunta a que Jesús es el pan de vida, y lo explicará después en este mismo capítulo. Esta multitud siguiendo a Jesús por los milagros, Juan lo que hace es conectar este evento con la historia de Israel. Por eso la pregunta de Jesús, ¿de dónde compraremos pan? Jesús ya sabía lo que iba a hacer y prueba la fe de Felipe. Dios no pregunta por qué no sabe, Él pregunta para revelar el nivel de fe. Él sabía la limitación humana y Felipe responde, no bastaría, porque él calcula, él no cree. La lógica ve escasez, la fe ve posibilidad. Se lo repito, la lógica ve escasez, la fe ve posibilidad. Lo poco estaba disponible. Y Andrés menciona a este niño que tenía 5 panes y 2 peces. Humanamente insignificante, pero Dios no comienza con abundancia, Dios comienza con disponibilidad. Y Jesús manda a sentar a la gente antes del milagro, siempre va a haber orden. Él lo tomó, dio gracia y repartió. Y aquí vemos un proceso del reino. Él toma lo que hay, da gracias, multiplica y distribuye, porque la multiplicación ocurre después de la gratitud, del orden y de la gratitud.
y recogen 12 canastas. El 12 es el número de gobierno, de plenitud del pueblo, porque en Dios no solamente hay provisión, hay sobreabundancia. 12 canastas. Y este milagro revela que a Jesús como el proveedor, a Jesús como mayor que Moisés por el maná en el desierto y Jesús como la fuente de sustento eterno. Moisés el maná en el Éxodo, Jesús el pan verdadero, porque no era solo dar pan, es que Él es el pan. Y este milagro apunta al sustento eterno que es Cristo, porque el reino es el lugar donde no hay escasez, donde hay satisfacción plena en Dios. Y ahí es donde la gente empieza a querer hacerlo rey, pero por conveniencia. Y muchos quieren a Jesús por lo que Él hace en sus vidas, por los milagros que Él hace, por lo que Él da, no por quién es Él. Por eso cuando necesitan un milagro, usted los ve ahí orando, pidiendo, clamando, ayunando. Cuando están en un momento de decisión, lo buscan porque necesitan, pero no cuando todo está bien, cuando económicamente todo está bien, cuando el trabajo va viento en popa, cuando la empresa está caminando, cuando todo está dando cosecha, cuando todo en el matrimonio está tranquilo, cuando los hijos no están en rebeldía, cuando todo está perfecto, ahí no oran, no ayunan, no tienen intimidad con Él. ¿Por qué? Porque solo lo buscan por lo que da. Y ahí es donde usted los escucha. Gracias por el nuevo día. ¿Por qué? Porque el Señor les está dando un nuevo día. Gracias por el alimento. ¿Por qué? Porque Él les está proveyendo el alimento. Pero no pasan de esa relación religiosa. No hay cercanía. Porque no se trata de cuánto tienes, sino de lo que entregas, tu tiempo, tu vida, tu talento. En nuestras manos es poco, en las manos de Dios es suficiente. Los discípulos siguen mostrando una inmadurez espiritual. A partir del versículo 16, vemos a Jesús andando sobre el mar. Esta parte donde Jesús anda sobre el mar. Y es muy especial. Porque imagínense en la escena, los discípulos muestran esta inmadurez cuando en medio de la tormenta Jesús fue a ellos y tuvo que volver a tranquilizarlos. Este pasaje no solo trata de evitar la tormenta, trata de quién gobierna en medio de ella. Jesús no calma primero el mar y se revela en él. Vemos que los discípulos van solos en la barca, es de noche, el mar está agitado, Jesús no está físicamente con ellos y es un escenario perfecto para el miedo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? En el escenario perfecto para temer, para aterrorizarnos, para paralizarnos. ¿Cuántas se encuentran en este momento así? Bueno, ya había oscurecido y la noche en Juan simboliza confusión, temor y falta de claridad espiritual. Y hay momentos donde no ves claro y parece que Dios no está. El mar se iba embraveciendo. El mar en la cultura hebrea representa caos, inestabilidad, peligro. ¿Por qué? Porque no todo en tu vida estará en calma, pero todo sigue bajo la autoridad divina. Jesús aparece, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Dominando sobre el caos, porque solo Dios tiene autoridad sobre las aguas, como lo dijo el salmista. Y Jesús está mostrando ahí su naturaleza divina. Jesús fue a ellos y tuvo que volver a tranquilizarlos. ¿Por qué? Porque no reconocen de inmediato, tuvieron miedo. El temor hace que no veamos con claridad. Esto le pasó a los discípulos. Yo soy, no temáis. Yo soy. No dice yo soy Jesús, no, él dice yo soy. Este nombre divino. Y no solo se identifica, sino que él se revela como Dios. ¿Por qué? Porque nuestra paz no viene de que todo esté bien, viene de saber que el yo soy está ahí contigo en la tormenta. Tenemos que tener esa seguridad. Entonces vemos que Jesús fue a ellos y los tranquiliza, y conforme a su estilo, Juan usa estos dos milagros, cuarto y quinto, para presentar otro largo discurso de Jesús.
porque Lucas es el único que no menciona el milagro de caminar sobre el agua. Está en Mateo 14:25 y en Marcos 6:48. Entonces se presenta ahora y dice que ellos llegan. Dice que al recibir a Jesús, el avance fue inmediato porque tuvieron una transición rápida, llegaron enseguida a tierra. Cuando Jesús entra en tu proceso, acelera lo que parecía lento. Acelera lo que parecía lento. Ahora vemos que la gente busca a Jesús. Y en la narrativa de Juan, este discurso sobre el pan de vida, que va desde el versículo 22 hasta el 40, funciona de una manera muy similar a la parábola del sembrador en los evangelios sinópticos. Jesús lo usó como una herramienta desmalezadora para separar a los verdaderos creyentes de aquellos que lo seguían meramente para beneficiarse de sus milagros. Además, este discurso comunica con claridad que Jesús, como el pan de vida, es el verdadero cumplimiento de la Pascua, la fiesta mencionada en otras partes, en Juan 2, capítulo 2, versículo 13, versículo 23, en el capítulo 7, versículo 2, capítulo 19, versículo 14, capítulo 11, versículo 55, capítulo 12, versículo 1, capítulo 13, versículo 1, capítulo 18, versículo 28 y 39. Ahí se menciona el verdadero cumplimiento de la Pascua, esta fiesta que se menciona en esos versículos. Entonces, es necesario que podamos comprender cómo Jesús es el pan de vida. Fue algo muy confrontativo lo que estaban recibiendo ellos, porque después de multiplicar los panes, la gente lo busca, pero no lo recibieron, no por quién es Él. Por eso Jesús cambia el enfoque del pan físico a un sustento eterno. Me buscáis porque comisteis el pan. ¿Qué hace Jesús? Jesús revela el corazón. No lo siguen por fe, lo siguen por beneficio. Y mujer, esto es muy clave. No todo el que busca a Dios lo busca por Dios. Por eso nuestro corazón tiene que estar correcto, nuestra intención. Tenemos que tener prioridad. Dice, trabajad por la comida que permanece. Perece es temporal, permanece es eterno. Por eso nuestra vida no puede girar solo en lo urgente. Tiene que alinearse a lo eterno, a eso que es eterno. La obra principal no es hacer crecer. ¿Qué creías en el que Él ha enviado? La base de todo es fe, no en este esfuerzo religioso. Y entramos al versículo 30, dice que es necesario tener fe en Jesús mismo. La fe basada en la realización de milagros no basta. Y aquí es donde se marca un contraste, mujeres, entre Jesús y Moisés. Bajo el liderazgo de Moisés, Dios había provisto maná para alimentar a los israelitas cuando salieron de Egipto y deambularon por el desierto durante 40 años. El maná era una especie de oblea o hojuela pequeña, redonda, que aparecía con el rocío de la mañana. Se recogía, se lo usaba para preparar una masa y se lo cocía o hervía. Esto está en Éxodo capítulo 16, versículos del 13 al 36. El maná del Antiguo Testamento era un tipo de Jesús, el verdadero pan del cielo, que proporcionaría sustento y satisfacción inagotables, como nos lo dice aquí el libro de Juan. ¿Qué quiere decirle Jesús? Que el yo soy, el ego eimi, que es la identidad divina, Él es el pan, el sustento diario, el pan de vida, plenitud espiritual. Porque Jesús no solo satisface, Él es la satisfacción. Nada externo puede llenar lo que solo Dios diseñó. Nada. Y Él les dice, yo soy el pan de vida. Él es el primero. Este es el primero de 7 axiomas que comienzan con yo soy y que se registran solo aquí en Juan. Las metáforas que Jesús
que Jesús usó incluyen el pan de vida, la luz del mundo, en el capítulo 8, versículo 12, la puerta de las ovejas, capítulo 10, versículos 7 y 9, yo soy el buen pastor, capítulo 10, versículo 11 y 14, yo soy la resurrección y la vida, capítulo 11, versículo 25, yo soy el camino, la verdad y la vida, capítulo 14 y versículo 6, y yo soy la vid verdadera, capítulo 15, versículo 1 y versículo 5. Los verdaderos seguidores de Cristo tienen una gran seguridad porque Él no perderá ni a uno solo que el Padre le da. Y estos versículos del 37 al 40 lo que hacen es apoyar y son fundamentales porque apoyan la seguridad eterna que nosotras debemos de tener como creyentes. Sin embargo, no debemos ignorar el contexto inmediato. Solo aquellos que son creyentes verdaderos están seguros. Por tanto, mujeres, debes asegurarte de que tu fe está basada de manera exclusiva en Él, en Cristo mismo, y no solamente en sus milagros. En sus milagros. Mucho se ha debatido sobre el significado de comer la carne de Cristo y beber su sangre. Algunos han sostenido que estas palabras se refieren a la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre. No es literal, es simbólico. Sin embargo, el contexto inmediato no consiste en nada que justifique esta interpretación de la Eucaristía. Más bien, comer la carne de Cristo y beber su sangre son metáforas vívidas de la clase de relación que los creyentes verdaderos deben de tener con Cristo. La necesidad de ingerir comida en el aspecto físico conlleva la analogía de recibir a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Para que usted lo pueda anotar ahí. Participar en el sentido figurado de su cuerpo para tener vida espiritual. Los seguidores de Jesús, ¿qué debían de estar? Deben estar deseosos de identificarse con Él y asimilar su vida a su propia experiencia, de modo que estén dispuestos a sufrir y morir con Él. Entonces es algo simbólico participar de su vida, aceptar su sacrificio, depender completamente de Él, aún morir con Él. No es acercarse ocasionalmente, es vivir de Él. Comer, recibir, beber es depender. ¿Qué hace esto? Bueno, nos confirma que no puedes vivir de emociones, no puedes vivir de validación, no puedes vivir de éxitos humanos, de logros. Necesitas vivir de Cristo. Por eso este discurso apunta a la vida eterna, a la permanencia en Cristo, a una unión con Él. Solo los que comen de este pan permanecen hasta el final. Jesús es el sustento verdadero, la fe es el acceso, la relación es continua, la dependencia tiene que ser total. Hoy Dios, mujer, te está llamando a una fe profunda, a que dejes lo superficial, a que dejes lo emocional, a que dejes lo que te conviene y te vuelvas en una mujer dependiente, porque lo que viene no se sostiene con motivación, se sostiene con comunión, con relación. Este capítulo del libro de Juan es un capítulo realmente especial. Por eso Juan comienza con multitudes y termina con pocos. Empieza con un milagro de alimentación y termina con una palabra que confronta. Muchos llegaron por el pan, muchos llegaron por la provisión, muchos llegaron por lo que Jesús podía dar. Pero cuando Él dejó de hablar de lo que ellos querían escuchar y empezó a revelar quién Él era, muchos se fueron. Porque hay una diferencia, mujer, entre seguir a Jesús por necesidad y permanecer con Él por convicción. Jesús no suavizó el mensaje, Jesús no hizo el mensaje más cómodo, Jesús no lo adaptó
levantó para retener gente. Él lo dejó claro: yo soy el pan de vida. Y en ese momento los que buscaban beneficios se incomodaron, los que querían milagros se alejaron, los que no querían compromisos se fueron. Pero Jesús les hace la pregunta más profunda: ¿También vosotros queréis iros? Y ahí aparece la respuesta que define todo. Pedro, ¿a quién iremos? ¿Tú tienes palabras de vida eterna? No dijeron que entendían todo. No dijeron que era fácil. Dijeron que no había otro lugar. Y mujer, ese es el punto de Juan 6. No se trata de entenderlo todo. Se trata de decidir con quién te quedas. Porque habrá momentos donde no sentirás nada. Habrá momentos donde usted no entenderá nada. Habrá momentos donde usted no verá los resultados inmediatos, pero ahí es donde se define tu fe. Juan 6 no separa buenos de malos en ningún momento. ¿Qué hace él? Él separa los seguidores de los discípulos. Él separa a los superficiales de los comprometidos. Y hoy usted tiene que elegir de qué lado estás. Si solamente es una seguidora de Cristo o es una discípula de Cristo. Hoy usted tiene que definirse si usted es una que busca solamente por la necesidad que tiene o una que está dispuesta a morir por la causa de Cristo. Y hay temporadas, mujer, donde seguir a Jesús dejará de ser cómodo, donde seguir a Jesús dejará de ser bonito, donde seguir a Jesús dejará de ser llamativo, pero nunca dejará de ser lo correcto. Y cuando todo se sacuda, cuando las emociones no te sostengan, cuando la lógica no alcance, usted tendrá que responderse: ¿me voy o me quedo? Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra de Juan capítulo 6 y yo hoy oro para que cada una de las mujeres decida permanecer, que aunque no entiendan todo, aunque el camino sea difícil, aunque las emociones cambien, decidan quedarse contigo, que hoy renuncien a una fe superficial y abracen una relación profunda contigo. Que cada una de ellas pueda declarar: Jesús es mi sustento, Jesús es mi verdad, Jesús es mi única fuente de vida. Que no te busquen solo por lo que puedes dar, sino por quién eres en cada una de nuestras vidas. Yo hoy te pido que afirmes nuestros corazones, que fortalezcas nuestra fe y que nos enseñes a permanecer hasta el final. Que hoy cada una de ellas decida permanecer y no irse, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mujer.